Existe una forma de poder que no se aprende en cursos de carisma ni en manuales de seducción. No se basa en agradar, convencer o adaptarse. Es un poder silencioso, casi incómodo, que se manifiesta cuando una persona deja de necesitar validación externa. Friedrich Nietzsche entendió este fenómeno con claridad brutal. Quien necesita aprobación ya ha cedido su posición antes de hablar. La mayoría de las personas viven negociando su valor. Ajustan su comportamiento, su discurso y hasta su identidad para ser aceptados. Sonríen cuando no quieren, asienten cuando dudan, se explican cuando no es necesario. Y aunque creen que eso los acerca a los demás, ocurre lo contrario. Se vuelven previsibles. Y lo previsible no atrae, no genera tensión, no despierta interés. La atracción nace del contraste, no de la complacencia. Nietzsche observó que la necesidad es transparente. No importa cuánto intentes ocultarla. Se filtra en los gestos, en la urgencia por responder, en el miedo al silencio. El que necesita aprobación teme ser rechazado, y ese temor lo coloca en una posición inferior. Psicológicamente, quien teme perder algo ya se comporta como si no lo mereciera. En cambio, el individuo que no necesita ser validado transmite otra señal: autosuficiencia. Y la autosuficiencia siempre se interpreta como poder. No se trata de arrogancia ni de frialdad artificial. Se trata de algo más profundo, la ausencia de dependencia emocional. Cuando una persona no necesita gustar, deja de forzar resultados. No busca impresionar, no justifica su presencia, no compite por atención. Simplemente está. Y esa presencia genera una tensión invisible que los demás perciben aunque no sepan explicarla. Desde la psicología, esto ocurre porque el cerebro humano valora lo escaso. Aquello que no se ofrece fácilmente se percibe como más valioso. Cuando alguien no busca aprobación, se vuelve escaso emocionalmente. No porque sea inaccesible, sino porque no se entrega a cualquiera. Y esa selectividad activa la curiosidad del otro. Aparece la pregunta silenciosa: ¿por qué no me necesita? Esa pregunta es el inicio de la atracción. Nietzsche rechazaba la moral del rebaño precisamente por esto. El rebaño vive de la aprobación mutua, del consenso, de la mirada ajena. El individuo fuerte, en cambio, se define a sí mismo. No pregunta quién debería ser, decide quién es. Y esa decisión interior se refleja hacia afuera como firmeza, como estabilidad, como algo que no puede comprarse ni fingirse. Cuando una persona deja de buscar aprobación, también deja de explicarse. Ya no siente la urgencia de ser entendida por todos. Comprende que no ser aceptado por la mayoría no es una pérdida, sino un filtro. Y ese filtro eleva su valor. No todos tienen acceso a su energía, a su atención, a su tiempo. Eso transforma cada interacción en algo con peso. Este es el punto donde la atracción se vuelve inevitable. No porque el otro haga algo activamente, sino porque deja de hacer lo que lo debilitaba. La necesidad genera ruido. La autosuficiencia genera silencio. Y el silencio, como Nietzsche sabía, es profundamente magnético. El ser humano tiende a llenar vacíos. Cuando alguien no busca aprobación, crea un vacío psicológico que otros intentan llenar con interés, atención y deseo. Este es el primer quiebre mental. Entender que cuanto más intentas gustar, menos impacto generas. Y cuanto menos necesitas, más presencia adquieres. No es una técnica social, es una transformación interna. Cuando ya no dependes de la validación externa para sentirte completo, los demás empiezan a percibirte como alguien completo. Y lo completo atrae. Aquí comienza todo. No con estrategias externas, sino con una renuncia interna, dejar de pedir permiso para existir. A partir de este punto, el silencio cambia, la mirada cambia y la energía cambia. Y eso nos lleva directamente al siguiente nivel, el uso del silencio no como ausencia, sino como lenguaje de dominio. Cuando una persona deja de necesitar aprobación, ocurre un cambio inmediato en su forma de comunicarse. Ya no habla para convencer, ni para agradar, ni para justificarse. Habla cuando es necesario. Y, sobre todo, calla sin incomodidad. Aquí es donde el silencio deja de ser ausencia, se convierte en un lenguaje de dominio. Para Friedrich Nietzsche, el exceso de palabras era una señal de debilidad. No porque hablar sea malo, sino porque quien se explica demasiado revela una necesidad oculta: ser aceptado, comprendido, aprobado. El individuo fuerte, en cambio, no siente esa urgencia. Su silencio no es vacío, es control. Psicológicamente, el silencio genera una inversión de roles. Cuando alguien habla sin parar, entrega el control de la interacción.
El otro escucha pasivamente, pero cuando alguien guarda silencio en el momento exacto, obliga al otro a reaccionar, a llenar el espacio, a exponerse. El que calla observa, el que observa domina. La mayoría teme el silencio porque lo interpreta como rechazo, tensión o incomodidad. Por eso lo rellenan con explicaciones innecesarias, risas nerviosas o palabras que no aportan nada. No soportan el vacío. Pero el silencio bien sostenido no aleja, intensifica. Genera tensión. Obliga al otro a mirarte, a interpretarte, a proyectar sobre ti. Aquí ocurre algo clave. Las personas no se sienten atraídas por lo que saben de ti, sino por lo que no saben. Cuando hablas demasiado, te vuelves transparente. Cuando eliges el silencio, te vuelves opaco. Y lo opaco despierta curiosidad. Nietzsche entendía que el misterio no se construye, se conserva. Y el silencio es la herramienta principal para conservarlo. Este silencio no es pasividad, es presencia contenida. Es estar sin necesidad de demostrar. Es escuchar sin urgencia de responder. Es mirar sin prisa. El silencio comunica seguridad interior. Dice, sin palabras, no necesito llenar este espacio para sentirme válido. Y ese mensaje es devastadoramente atractivo. En términos de poder psicológico, el silencio tiene otro efecto: desarma. Quien espera una reacción emocional, una justificación o una explicación, se encuentra con calma. Y la calma descoloca, porque la mayoría opera desde la reactividad. Responden rápido, se defienden rápido, se ofenden rápido. El silencio rompe ese patrón, obliga a bajar el ritmo. Y quien controla el ritmo, controla la interacción. Nietzsche despreciaba la necesidad de ser entendido por todos. Sabía que explicarse demasiado era una forma de rebajarse a nivel del rebaño. El individuo fuerte acepta que no todos lo comprenderán, y no intenta corregir esa incomprensión. Deja que exista. Esa indiferencia selectiva genera una jerarquía invisible. Quien no busca ser entendido se coloca automáticamente por encima del juicio ajeno. Cuando el silencio se vuelve natural, también cambia la forma en que los demás te perciben. Empiezan a medir sus palabras, a pensar antes de hablar, a preguntarse qué piensas. Sin que lo busques, te conviertes en un punto de referencia. No por lo que dices, sino por el peso de lo que no dices. Alguien que no necesita aprobación puede permitirse el silencio. Alguien que depende de ella, no. Por eso el silencio es una consecuencia directa de la autosuficiencia emocional. No se puede fingir durante mucho tiempo. O nace de dentro o se quiebra. Aquí el atractivo deja de ser social y se vuelve psicológico. Ya no se trata de gustar, sino de imponer presencia. El silencio bien usado comunica profundidad, autocontrol y peligro contenido. Y el peligro contenido siempre atrae más que la agresión abierta. Pero este silencio solo funciona cuando está respaldado por algo más profundo: la aceptación de tu propia oscuridad. Porque quien no ha hecho las paces con lo que es, termina hablando de más para ocultarlo. Y eso nos lleva al siguiente nivel: integrar la sombra, no reprimirla. Después de la autosuficiencia y el silencio, aparece un elemento que la mayoría evita, pero que Friedrich Nietzsche consideraba indispensable para la fuerza real: la aceptación de la propia oscuridad. No como algo que deba mostrarse sin control, sino como algo que debe ser reconocido e integrado. Porque quien huye de su sombra vive fragmentado, y lo fragmentado nunca impone presencia. La mayoría de las personas intenta parecer correcta, buena, inofensiva. Reprimen impulsos, deseos, pensamientos incómodos, no porque sean morales, sino porque temen ser juzgadas. Este autoengaño tiene un costo psicológico enorme: la pérdida de intensidad. Cuando alguien reprime una parte de sí, su energía se diluye, se vuelve plano, predecible, olvidable. Nietzsche entendía que la grandeza no nace de la pureza, sino de la totalidad. El individuo poderoso no niega su lado oscuro, lo domina. Sabe que dentro de él existen impulsos de control, ambición, agresividad, deseo de imponerse. No los actúa de forma caótica, pero tampoco los niega. Los canaliza, y esa integración genera una presencia magnética difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Desde la psicología, esto ocurre porque las personas perciben la coherencia interna. Cuando alguien acepta su sombra, deja de proyectarla de forma inconsciente. Ya no necesita demostrar que es bueno, porque no teme ser malo. Ya no necesita parecer inofensivo, porque sabe que podría no serlo. Y esa seguridad crea una tensión poderosa, la sensación de peligro controlado.
El atractivo no nace de la bondad absoluta, sino del contraste. Una persona completamente dócil no despierta emoción, pero alguien que podría ser duro y elige no serlo, genera respeto. Nietzsche sabía que la moral del rebaño glorifica la debilidad porque teme la fuerza, pero la atracción psicológica responde a otra lógica. Buscamos intensidad, no corrección. Aceptar la oscuridad también elimina la necesidad de máscaras. Quien ha hecho las paces con su lado incómodo no necesita aparentar. No sonríe por obligación, no suaviza su discurso para encajar, no se disculpa por su forma de ser. Esto no lo vuelve agresivo, lo vuelve auténtico. Y la autenticidad brutal es una de las fuerzas más raras y atractivas en un mundo lleno de actuaciones. Aquí se conecta con el silencio del tópico anterior. Quien acepta su sombra no necesita hablar de más. No siente la urgencia de justificarse. No explica quién es ni qué pretende. Su presencia habla por él. Y esa presencia tiene peso porque no está fragmentada. No hay contradicción entre lo que piensa, lo que siente y lo que proyecta. Nietzsche despreciaba al hombre domesticado, al que se avergüenza de su fuerza interior, porque esa vergüenza se transforma en resentimiento. Y el resentimiento se filtra en la voz, en la postura, en la forma de relacionarse. En cambio, quien acepta su oscuridad no guarda rencor. Está en paz con su potencial. Y esa paz es intimidante. Este es el punto donde alguien deja de ser simplemente interesante y se vuelve inolvidable. No por hacer nada espectacular, sino por transmitir profundidad. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir, y la presencia de alguien que ha integrado su sombra genera una mezcla de atracción y respeto difícil de borrar. Aquí también se rompe otro mito. No es necesario mostrar tu lado oscuro para que se perciba. Basta con saber que está ahí. Basta con no huir de él. La energía cambia. La mirada se vuelve firme. El cuerpo se relaja. Y los demás lo sienten, incluso si no saben por qué. Aceptar la oscuridad no es caer en el caos, es establecer orden interno. Y cuando hay orden interno, no hay miedo al juicio externo. Esto prepara el terreno para el siguiente paso lógico en la filosofía de Nietzsche, la soledad como consecuencia natural de la fuerza, no como castigo. Cuando una persona deja de necesitar aprobación, aprende a usar el silencio y acepta su propia oscuridad, ocurre una consecuencia inevitable. Se distancia de la mayoría, no por desprecio, sino por incompatibilidad. Aquí aparece uno de los conceptos más malinterpretados del pensamiento de Friedrich Nietzsche, la soledad no como castigo, sino como síntoma de fuerza. La sociedad enseña que estar acompañado es señal de éxito emocional, que tener muchos vínculos significa valor social. Pero Nietzsche observó lo contrario. Cuanto más depende alguien del grupo, más diluye su identidad. La multitud exige adaptación, confesiones, silencios forzados, y cada confesión debilita la presencia individual. El que camina solo, en cambio, negocia su esencia. Caminar solo no significa aislarse por resentimiento ni rechazar a los demás por miedo. Significa no necesitar compañía para validarse. Significa elegir vínculos en lugar de aceptarlos por inercia. Y esa elección reduce el número de personas alrededor, pero eleva radicalmente la calidad de la energía que te rodea. Psicológicamente, la soledad elegida comunica independencia. Y la independencia siempre se percibe como estatus. La mayoría teme la soledad porque la confunde con vacío. No soportan estar consigo mismos. Necesitan ruido, estímulo constante, presencia ajena. Pero quien ha integrado su mundo interior no huye del silencio externo. Puede pasar tiempo solo sin sentirse incompleto. Y esa autosuficiencia interior genera una señal muy clara hacia afuera. No estoy aquí por necesidad. Esa señal aumenta el valor percibido de forma inmediata. Nietzsche entendía que el individuo fuerte se separa del rebaño no por orgullo, sino por diferencia de ritmo. El rebaño se mueve por costumbre, por miedo al rechazo, por consenso. El individuo camina a su propio paso. No acelera para encajar ni se detiene para esperar aprobación. Y esa autonomía genera respeto, incluso en quienes no la comprenden. Desde la psicología social, esto se explica por un principio simple. Lo escaso se valora más. Una persona siempre disponible, siempre accesible, siempre rodeada, pierde impacto. En cambio, alguien que aparece poco, que no necesita compañía constante, que no se explica por qué se ausenta, se vuelve interesante. No por manipulación, sino por coherencia interna. La soledad también cumple otra función clave. Filtra. Cuando no buscas pertenecer, solo permanecen cerca quienes realmente pueden sostener tu energía. No hay que fingir, no hay que suavizar, no hay que encajar.
Esto elimina relaciones superficiales y deja espacio para vínculos más intensos y reales. Y esa intensidad se nota en tu presencia. Nietzsche sabía que la multitud castiga la diferencia. Por eso muchos prefieren rebajarse antes que quedarse solos. Pero ese sacrificio tiene un precio: perder fuerza interior. El que se traiciona para encajar termina vacío, dependiente y resentido. En cambio, quien acepta caminar solo conserva su centro. Y quien conserva su centro impone respeto sin pedirlo. Este punto conecta directamente con la aceptación de la oscuridad. Solo quien ha hecho las paces consigo mismo puede tolerar la soledad sin angustia. El que huye de sí mismo necesita distracción constante. El que se conoce, no. Por eso caminar solo no debilita, concentra. Toda la energía que antes se dispersaba en agradar, encajar o justificar, vuelve al individuo. Y cuando esa energía está concentrada, algo cambia en la forma en que los demás te perciben. No te ven como alguien que busca ser elegido, sino como alguien que elige. Y esa inversión de roles es profundamente atractiva, porque nadie quiere liderar a quien necesita ser guiado. Pero muchos quieren acercarse a quien no necesita compañía para avanzar. Caminar solo no es el final del camino, es el filtro previo. Es el proceso que eleva tu valor antes de cualquier conexión real. Y desde ahí surge el último nivel, la presencia de quien ya no busca gustar, sino simplemente existir con peso. Después de renunciar a la aprobación, dominar el silencio, integrar la propia oscuridad y aceptar caminar solo, ocurre el cambio más profundo de todos. La persona deja de intentar ser atractiva. Y es en ese punto exacto donde se vuelve inevitablemente atractiva. No por estrategia, sino por consecuencia. Friedrich Nietzsche entendió que la verdadera fuerza no seduce, se manifiesta. La mayoría de las personas vive actuando. Ajustan su tono, su postura, su discurso, esperando una reacción positiva del entorno. Buscan gustar porque creen que ser aceptados los protegerá. Pero esa búsqueda constante tiene un efecto inverso, diluye la presencia. Cuando alguien quiere agradar, se vuelve liviano. Cuando alguien deja de querer gustar, se vuelve pesado. Y el peso psicológico es lo que impone respeto y atracción real. La presencia del que no busca gustar es distinta porque no depende del resultado. No necesita caer bien, no teme caer mal. Está cómodo en la ambigüedad. Puede ser aceptado o rechazado sin que su identidad se vea afectada. Esa estabilidad interna se percibe de inmediato. El cuerpo se relaja, la mirada se sostiene, los movimientos se vuelven lentos y precisos. No hay urgencia, no hay ansiedad, solo hay control. Nietzsche despreciaba la necesidad de agradar porque la veía como una forma de esclavitud invisible. Quien vive pendiente de la opinión ajena nunca actúa desde sí mismo, sino desde el miedo. En cambio, el individuo que se afirma no busca validación externa. Su valor no se negocia, y cuando el valor no se negocia, se impone. Aquí ocurre una inversión psicológica clave. Las personas dejan de preguntarse si te gustan y empiezan a preguntarse si ellas te gustan a ti. La atención cambia de dirección. Ya no eres tú quien intenta encajar en el mundo del otro, es el otro quien intenta entender tu mundo. No porque lo fuerces, sino porque tu presencia crea un punto de referencia estable. Esta presencia no es agresiva ni ruidosa, es tranquila, y la tranquilidad, en un mundo ansioso, se percibe como poder. El que está en paz consigo mismo no reacciona impulsivamente, no se defiende sin motivo, no compite por atención. Observa, elige, actúa solo cuando es necesario. Esa economía de energía genera respeto incluso en quienes no la aprueban. Todo lo anterior converge aquí. El silencio deja de ser técnica y se vuelve natural. La soledad deja de ser esfuerzo y se vuelve estado. La oscuridad deja de ser conflicto y se vuelve base. Y la aprobación deja de ser objetivo. Cuando esto ocurre, ya no hay nada que demostrar. Y cuando no hay nada que demostrar, la presencia se vuelve incontestable. Nietzsche no te enseñó a ser simpático, te enseñó a ser íntegro. Y la integridad, entendida como coherencia total entre lo que eres y lo que proyectas, es la forma más rara de atractivo. No depende del contexto, del público ni del momento. Atrae por gravedad, no por insistencia. Este es el punto final del recorrido. No se trata de aprender a gustar más, sino de necesitar menos. No se trata de conquistar, sino de dejar de perseguir. No se trata de convencer, sino de existir con tal firmeza que la duda desaparezca. Cuando dejas de buscar atención, la atención aparece. Cuando no persigues, te persiguen. Cuando no pides permiso para ser quien eres, el mundo se ve obligado a reaccionar.
Nietzsche no te dio técnicas sociales, te dio una estructura mental. Y esa estructura no te hace más simpático, te hace imposible de ignorar.